¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto del día de hoy. Podríamos hablar de estos 6 meses que, pues, si algo no han sido sencillos, entre otras cosas por Donald Trump, no han sido sencillos para la presidenta Sheinbaum, después de quien estuvo 6 años, lo que dejó el país, ¿no? Su primer secretario de Hacienda suyo ya presentó criterios de economía. Y entonces hoy hablar un poco de a los 6 meses. A ellos les gusta celebrar los 100 días. Digamos a los 6 meses. Quiero empezar contigo, Juan Ignacio. ¿Cómo ves a la presidenta 6 meses después? Bueno, ¿O cómo mira, has visto estos 6 meses? pues bueno, creo que es innegable el éxito y la aprobación que tiene, ¿no? No lo hemos visto antes, ¿no? 85%, que ya es todo, digamos, no hay manera de crecer de ahí, ¿no? Entonces creo que ese es un punto importante, ¿por qué? Porque nos habla de un refrendo del apoyo que tuvo en las elecciones y que va un poco más allá, nos habla también de lo difícil que va a ser construir una figura opositora teniendo enfrente ese enorme capital político que tiene ella, sin que sea imposible, por supuesto. Y también nos dice que pues ha manejado las cosas complejas muy bien para la gente, ¿no? O sea, ¿cuáles son las cosas complejas? Sí, en lugar a dudas, lo de Trump, que es un consenso, digamos, esa parte, la parte de seguridad, la política de seguridad, porque finalmente existe ya una política de seguridad por parte de este gobierno en comparación con el anterior, también ha sido y ha ganado aplausos. Yo creo que han sido 6 meses en los que todavía no vemos qué va a pasar déjame ponerlo así, con el claudismo. Porque por un lado, a los que vemos actuar de manera sistemática, en tropel y de una manera verdaderamente primitiva y que haciéndole daño a la presidenta, es al grupo de López Obradoristas o de candidatos de López Obrador a la presidencia, junto con Claudia Sheinbaum, sus excompañeros de competencia. Entonces, yo creo que ahí es donde entramos y vemos en estos 6 meses una presidenta, digamos, estadista, lista y fuerte hacia afuera y una política bananera, populista hacia adentro. Y creo que esa batalla, sí, aunque no se refleja en popularidad, ella la va perdiendo si lo comparamos con sus amigos, enemigos de Morena. Héctor, primer resumen de estos 6 meses. Mira, a mí me parece una muy mala noticia para cualquier país que su presidente tenga 85% de popularidad. No alcanzo a entender cuál es el éxito que podría justificar una aprobación de ese tamaño. Eh, Me parece una mala noticia porque indica que la gente está de acuerdo en que esa dirigenta, en este caso, ejerza un poder de ese tamaño. ¿Para qué lo ha ejercido ese poder de este tamaño esta presidenta? Pues para ponerle fundamento constitucional a ese gigantesco y peligroso poder que tiene. Los primeros meses de la presidenta Sheinbaum fueron de reformas constitucionales que han puesto al país en la condición de tener una constitución dictatorial en materia de anulación de contrapesos, en materia de prisión preventiva oficiosa, en materia de militarización, en materia de acabar con los organismos autónomos, en materia de la doble vara gigantesca de Morena, que tuvimos un ejemplo ayer en donde exenta de transparencia a la Sedena, a Pemex y a la CFE. Eso es lo que quiere el 80% de los mexicanos, el 85% de los mexicanos. Me parece muy peligroso lo que quieren los mexicanos. Juan, eh, Bueno, no, es correcto, pero también es lo cierto, ¿no? Yo creo que hay un consenso de que la señora cambie las cosas como ella quiere. Que nos lleva a zonas peligrosas, pues por supuesto, ¿no? Yo creo que no solo peligrosas, sino que van en sentido contrario al progreso, como es el caso de la reforma del Poder Judicial, que va a ser aparte un desastre, ¿eh? Ya no solo fue todo lo que hicieron, las desapariciones, las elecciones en sí mismas, lo vemos por el nivel de las campañas, lo van a hacer. Yo creo que alrededor de todo esto,
insisto, nos hace falta una definición de qué va a querer esta señora respecto de México, en sus políticas internas. Todo lo que tiene lo ha sido volteando hacia afuera, volteando hacia las exigencias de Trump, que está bien, es una presión gigantesca, enorme, que no es fácil para ningún presidente, y ella lo ha solventado hasta el día de hoy, pues, de manera correcta, adecuada. Pero sí, lo demás, esto que comentaba Héctor, ¿no? Bueno, ¿para qué vas a usar tu popularidad? ¿Por qué tienes tanto? ¿Para qué quieres tanto? Explícame, ¿para qué quieres un 80% de popularidad si no puedes pasar una ley tuya contra el nepotismo? Porque eso es lo que sucedió. La presidenta Claudia Sheinbaum puso una ley contra el nepotismo. ¿Y quién se la echó para atrás? Sus compañeros. La presidenta Claudia Sheinbaum, a través de su gente, puso una ley en contra del desafuero. ¿Quién no la presentó? ¿Quién la echó para atrás? Su partido. Entonces, es una persona muy fuerte en sus partes de popularidad y 85%, y cuando se suma a lo de López Obrador o a lo del partido, pues la planadora funciona. Pero la planadora funciona también en contra de la presidenta. A mí eso sí se me hace que es un equilibrio o una falta de equilibrio o de balance que nos deja muchos cuestionamientos alrededor, no de la popularidad, eso es otra cosa, sino del tipo de ejercicio político y de poder que está haciendo Claudia Sheinbaum. Mira, Juan, a mí la popularidad me importa, pero no me importa tanto, Así es. porque va y viene. Lo que no va y viene son las reformas constitucionales que ya se han hecho. Y el poder que esas reformas constitucionales le da al poder ejecutivo de este país, esté quien esté. Sí, que digamos, Esté, es la marca de sus 6 meses, que es lo que estás diciendo, la real bueno, marca naturalmente, es una son estas dictadura reformas. constitucional. Esto es lo que vamos a tardar generaciones en remover, porque para cambiar esto hace falta 2/3 partes de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso. ¿Cuándo lo vamos a tener? No lo sé. Eso es lo duradero. Lo otro es importante, pero va y viene. Sabemos la popularidad. Cuando Claudia Sheinbaum deje la presidencia, el presidente entrante va a tener esta misma constitución dictatorial a su disposición. Sumen ustedes la Guardia Nacional con fuero para investigar como Ministerio Público. Sumen la prisión preventiva oficiosa y sumen la captura del Poder Judicial con esta cantidad de personajes increíbles que están llevando a esa responsabilidad y van a ver qué les da. Y eso lo va a heredar cualquier presidente de México y lo va a tener en sus manos prácticamente cualquier gobernador. Eso es lo que a mí me parece lo fundamental. Y la presidenta Sheinbaum, bueno, pues la pasa mal, la pasa bien, es importante, pero en el fondo lo verdaderamente duradero que hay en su gestión ya es duradero, creo yo, para mal, para muy mal de México. En términos políticos, Juan Ignacio, digo, tiene 85, pero tanto los precriterios que mandó Hacienda, aranceles, primer informe de remesas de marzo, sí, vamos a ver problemas económicos muy pronto, ¿no? Tal. Y eso es lo que más termina afectando a las popularidades de los presidentes, ¿no? Más que cualquier otra cosa, ¿no? Sí, claro. Digo, aquí hay algo. Él va a tener que operar políticamente, ¿no? Sí, hay un dicho inglés que aplica muy bien que dice que las encuestas reinan pero no gobiernan, ¿no? Acorde con lo que es. Y que me parece que alguien sensato se lo tomaría muy a pecho ese refrán, por decirlo de alguna manera. O sea, tú no puedes gobernar alrededor de tu 80%, porque ese 80% significa otras cosas que no son políticas públicas, ¿no? Puede desgranarse en distintas cosas. Otro asunto que veo claro es, ojo, tiene 80% la señora, sí, 85. Su partido anda en el 45, o sea, les lleva 40 puntos. ¿No? Olvidémonos de la oposición, que es olvidable perfectamente en estos números, ¿no? Pero les lleva 40. No es poca cosa. ¿Qué va a hacer con eso? Yo insisto, coincido con Héctor en todo lo que dice de ya de estos 6 meses, que era la pregunta concreta. El mal
que ha hecho, pues bueno, nos va a durar años, ¿no? Y está amparado en esa popularidad o en ese programa, porque pues yo no recuerdo que nos advirtieran que iba a venir esta feria de gente por puestos de elección y que íbamos a tener ministros payasos, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí lo que viene hacia adelante es esta competencia entre Claudia, la presidenta, Claudia, la política, Claudia, la militante, porque al tener tanto poder ella tiene que tomar definiciones y no las ha tomado hacia dentro de su partido. Cada semana que vemos hay un desgaste interno increíble, que si el violador, que si el corrupto, que si las tranzas, que si el nepotismo, o sea, todo eso está alrededor de Morena, no está alrededor de la oposición. Y me parece que esto tarde que temprano se va a cargar para algún lado. Héctor. Sí, estamos hablando de la política, digamos, del día con día, Así es. pero yo creo que la obra duradera, el más duradero que le ha hecho el gobierno de Claudia Sheinbaum y el exgobierno de López Obrador a México, ya está inscrito en la Constitución. Eso es independiente de los vaivenes políticos y de Cuauhtémoc Blanco. Eso ya está en poder de los gobernantes. Y siguen sumando. Ahora exentaron de transparencia a el ejército, o repito, Sí. a Pemex y a CFE. ¿De veras eso es lo que quiere el 85% de los mexicanos? ¿Que el ejército gaste sin dar cuentas? ¿Que Pemex siga haciendo el hoyo negro sin dar cuentas? ¿Que CFE siga sin dar cuentas? Bueno, tienen una cosa en la Cámara en donde están pidiendo para combatir a los desaparecidos que Gobernación tenga los datos biométricos de todos los mexicanos. Bueno, en estas condiciones constitucionales, ¿como para qué creen ustedes que querrá Gobernación tener los datos biométricos de todos los mexicanos, sino para tener un control político tecnificado y refinado de los mexicanos? Es decir, lo que está sucediendo en el fondo es indiferente, por desgracia, de lo que sucede en la superficie. Lo que está sucediendo de la lucha interna de Morena es superficial respecto de lo que han inscrito en la Constitución y de lo que siguen inscribiendo, porque también se quedaron con los recursos del Infonavit. Eso quiere el 85% de los mexicanos. Yo tengo la impresión de que el 85% de los mexicanos no entiende muy bien lo que está pasando. Por eso nos quedamos. Juan, gracias, Héctor. Gracias a ti. Bien, hasta luego, buenas noches.